Gracias, Uriel, por esta entrevista. Para empezar, ¿cuál es la seriedad o la gravedad de que solo hayan quedado 13 artículos de la Constitución nicaragüense sin ningún cambio, de un total de 198, y que además ya se haya aprobado en primera legislatura de forma express una nueva Constitución sin debates, sin consultas? Bueno, yo creo que hay un trasfondo indudablemente político, es decir, una reforma constitucional del calado de la que se está haciendo, que en términos generales tiene que ser una reforma total y en consecuencia una convocatoria o una elección para elegir a los diputados constituyentes, lo que hace es eludir justamente ese control porque el régimen no puede presentarse bajo ninguna circunstancia a algún tipo de proceso electoral y eso justifica y explica también por qué extienden el mandato de Daniel Ortega y por qué refrendan la extensión de los mandatos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Pública. Esta nueva constitución anula libertades individuales y públicas respaldadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto ya no se menciona ni siquiera. ¿Qué repercusiones va a tener en los nicaragüenses este cambio sustancial en la Carta Magna? Ahí hay una acotación significativa. Se ha reforzado la idea de que desaparecen alguna serie de derechos y podría citarte, por ejemplo, la cláusula antidiscriminación o podría citarte, por ejemplo, la prohibición de tortura del artículo 36. Sin embargo, yo creo que desde la perspectiva jurídica no es correcto porque hay una inclusión misteriosa ahí de un nuevo bloque de constitucionalidad. Cuando uno se va a leer la letra del artículo 43 ter, te das cuenta que aunque ya no refiere a la Declaración Universal, ya no refiere a la Convención Americana, etcétera, habla en general de que además de los derechos consagrados en la Constitución, son parte de los derechos de las personas, todos los contenidos en tratados internacionales. Es decir, no solo lo que está en el texto de la Constitución es parte de la Constitución, sino también aquellos tratados de derechos humanos suscritos por Nicaragua. Yo creo que no es adecuado, al menos en el discurso político, sostener que se ha eliminado el tema de la prohibición de la tortura. ¿Por qué? Porque eso crea en el ideario colectivo de Nicaragua, por una parte en el ciudadano, la idea de que puede ser torturado y por otra parte en el funcionario que ejerce funciones, en el agente de autoridad, va a crearse la idea de que puede o tiene derecho a torturar a las personas y eso hay que manejarlo con mayor cautela. Tendremos que tomar o echar mano de todos estos tratados internacionales para sostener la vigencia de los derechos humanos que han sido eliminados o han sido, digamos, desechados del texto constitucional, pero que gracias a esa reforma también forman parte integral al estar contenidos en tratados internacionales de derechos humanos. Pero el hecho de generalizar tratados internacionales, dejarlo y hacer esta omisión específica, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso no parece inocente o involuntario, o piensan ellos que tal vez les deslinda de alguna suerte de responsabilidad a nivel de derecho internacional. Yo creo que en todo caso es una estrategia del régimen para justificar ante instancias internacionales que no han derogado ningún derecho humano fundamental, aunque en la práctica sí lo están. Si bien sirve a nivel normativo para explicar en instancias internacionales que por el contrario no se reduce sino se amplía el catálogo de derechos humanos protegidos en la Constitución, lo cierto es que no hay un poder judicial independiente o imparcial que pueda garantizar esos derechos por la concentración de poder. Genera asimismo una antinomia en la constitución política, porque se habla de que el poder ejecutivo y la figura del copresidente van a coordinar los diferentes poderes del Estado y eso anula en todo caso la independencia de poderes y en consecuencia no se puede entender una resolución judicial que frene el ejercicio del poder cuando es el mismo poder quien controla esas instancias. ¿Habría alguna otra repercusión a nivel internacional para el régimen por imponer una constitución que desconozca o ponga en duda la validez de los derechos humanos más básicos para los nicaragüenses? No sé, por ejemplo, su participación como Estado ante Naciones Unidas o alguna otra instancia de ese tipo, ante entidades que tengan cláusulas importantes sobre el respeto a los derechos humanos. Yo creo que hay una consecuencia principal, sobre todo en tratados de libre comercio. Una de las cosas que ha permitido sobrellevar la crisis sociopolítica es la estabilidad en las exportaciones y en las relaciones comerciales en general,
no solo con Estados Unidos, sino con Europa también. Sin embargo, la inobservancia de derechos humanos fundamentales, tras tocar una constitución y volver un Estado tiránico, formalmente hablando, a Nicaragua, puede comprometer de alguna manera las relaciones comerciales de Nicaragua y eso agudizaría la crisis sociopolítica en el país. ¿Qué va a suceder, Uriel, de ahora en adelante con los nicaragüenses que quieran denunciar al Estado de Nicaragua ante instancias internacionales por abusos de derechos humanos? ¿Pueden hacerlo todavía, aún con esta constitución? Por supuesto que pueden hacerlo porque al amparo de este nuevo parámetro de regularidad constitucional, todos los derechos contenidos en tratados internacionales están vigentes y esos derechos incluyen el llamado jus standi, es decir, la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como puede ser el propio sistema interamericano o algunas instancias en el plano de Naciones Unidas. ¿Se conocen de otros casos recientes de estados con una constitución que ignore o trate de ignorar una cantidad de derechos humanos fundamentales como esta que impondría el régimen en Nicaragua? En lo personal no conozco una experiencia, por lo contrario, digamos, en los últimos 20, 30 años ha sido muy dinámico el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es básicamente una involución. Sin embargo, de cara, digamos, a lo que está ocurriendo en el país, hay que tener presente que todas estas reformas, que no solo es el tema constitucional, hablamos del tema de las sanciones, cómo trata de revertirlas el régimen, hablamos de cambio en las leyes de seguridad nacional y seguridad pública, hablamos del cambio en materia migratoria, es decir, es un andamiaje jurídico que le permite al régimen sobrevivir o tener cartas en la mano para una eventual negociación justamente por los movimientos en el contexto internacional. Es decir, Nicaragua está perdiendo aliados con la llegada del presidente Trump a Estados Unidos. Por ejemplo, Vladimir Putin puede priorizar la relación con Trump antes que con Ortega. El régimen hizo varias modificaciones importantes a los artículos de la Constitución que se refieren a la nacionalidad nicaragüense. ¿Qué dice la Constitución del régimen sobre quién va a ser considerado o no nicaragüense y qué dice la Constitución actual? Dentro de lo que ocurrió en el proceso de desnacionalización, que muchas personas fuimos víctimas, se sostuvo, digamos, coherentemente que Nicaragua otorga a la nacionalidad una característica o atributo de bien jurídico indisponible. Esa situación tiene que ser revertida porque en los términos que se implementó ese proceso de nacionalización era incompatible. Entonces, lo que trata de hacer el régimen, en todo caso, es ajustar esa estrategia represiva que aparentemente le ha sido muy útil a las nuevas realidades sociales del país, es decir, tratar de dotar de competencia a migración, por ejemplo, para los rechazos y la desnacionalización de facto, entre otras cosas. Claro que hay una regresión, pero esa regresión es incompatible con instrumentos que la propia dictadura ha suscrito, como los convenios o los tratados internacionales referidos a la apatridia. ¿Puede una constitución legalizar la apatridia? Bajo ninguna circunstancia y mucho menos con este nuevo marco constitucional que reclasifica, digamos, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Nicaragua de manera favorable, es decir, los integra a la Constitución. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU expresó su preocupación por esta reforma a la Constitución porque dicen otorga al régimen un poder prácticamente ilimitado sobre la población. ¿Qué significa en términos prácticos para la población que se oficialice ese poder ilimitado sobre ella? Bueno, yo considero que en Nicaragua ya ejerce el régimen un poder sin control, desde que controla el poder judicial, desde que no existen elecciones libres, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es adecuando esa realidad a un marco jurídico que desde luego es inaceptable en el plano internacional. También considero que esta reforma constitucional lo que hace es matar a la Constitución, es decir, la primera tarea o de las primeras tareas que tendrá que hacer un gobierno en una transición democrática es convocar a un proceso democrático para la conformación de un nuevo texto constitucional. No puede haber una constitución sin división de poderes, no puede haber un Estado de Derecho sin división de poderes, y eso es lo que ha trastocado el régimen. En consecuencia, se ha vuelto un texto inservible como herramienta jurídica para impulsar una transición democrática en el país.